ya nuestra tercera semana. El libro de Hechos se ha tomado de manera abrupta lo que ha sido el mes de febrero, lo cual me da un gozo tremendo el poder avanzado, lo que hemos logrado avanzar hasta el día de hoy. Ha sido un desafío realmente en una porción que es altamente significativa para lo que será la continuidad del estudio del libro de Hechos. Así que el gozo me abruma por la posibilidad que significó de poder ya estar en nuestro tercer domingo abriendo el libro de Hechos, el poder comprender esta transición tan necesaria de lo que significa el arresto de nuestro hermano Esteban, su defensa, y con altas expectativas de lo que el Señor también pueda seguir haciendo por medio de su palabra en lo que será la continuidad del estudio del libro de Hechos. Y si alguno de ustedes, hermanos, obviamente no ha podido estar en las últimas 2 semanas o se perdió alguno de las sesiones que pudimos ver el discurso de nuestro hermano, consiste básicamente en una defensa hacia lo que los fariseos, el Sanedrín en su conjunto, hizo ante nuestro hermano o hizo en contra de nuestro hermano. Básicamente hay algunas acusaciones allí dando vueltas. Una de ellas es que nuestro hermano Esteban potencialmente o eventualmente habría blasfemado contra Moisés y contra Dios. Eso fue lo que nosotros tuvimos el tiempo de dedicarnos en la primera y en la segunda sesión de su defensa. Primeramente, blasfemar contra el Dios Santo de las Escrituras, pero obviamente una acusación que está fundada en la mentira, en levantamiento de testigos falsos, en levantamiento de calumnias hacia la persona de Esteban y de la iglesia incipiente que está creciendo en Jerusalén. También una acusación dura contra Moisés, contra que Esteban estaba de alguna u otra manera contraviniendo lo que Moisés había enseñado, lo que de alguna u otra forma ha sido enseñado a lo largo de la tradición judía por medio de las Escrituras respecto de esta persona tan importante, ¿cierto?, de Moisés, el líder de la nación, aquel que instauró comúnmente, como se le conoce, la religión judía a través de todo lo que significó el sistema de sacrificios, el establecimiento del tabernáculo de reunión, y etcétera, etcétera. Están estas 2 acusaciones pesando ya sobre Esteban. Y obviamente él ha dedicado tiempo, esfuerzo en hacer una intervención lo más precisa, acotada posible respecto a estos puntos. Y obviamente no ha sido sin dejar algunos heridos en el camino, sobre todo aquellos que son el Sanedrín, por la dureza de su corazón, cómo ellos han desafiado a Dios por medio de la revelación de su Hijo Jesucristo. Ya no solamente ha bastado con llevarlo a él a la cruz, sino que ahora van detrás de sus seguidores. Y pesa sobre él también una última e importante acusación. Allí en el capítulo 6 hablamos de la blasfemia contra el lugar santo, contra el templo, y que en definitiva es una acusación bastante grave desde el punto de vista del contexto judío en el cual estamos desarrollando esta última parte del discurso o de la defensa. Y vale mencionar, vale decir de que lo que hemos visto hasta el día de hoy ha sido absolutamente desafiante para nosotros como creyentes, ya que si bien es un contexto de una nación judía, una defensa particular respecto de ciertos elementos de la religión propiamente judía, no deja de quedar en manifiesto el carácter santo y temible de nuestro Dios en lo que significa una correcta defensa de la verdad, una correcta interpretación de la verdad bíblica y una correcta interpretación también de la condición humana y de cómo el corazón humano, valga la redundancia, se revela ante esa verdad que ha sido revelada por medio de Dios en las Escrituras. Hemos dicho también que la defensa de Esteban nos permite ver el gran panorama de la redención, de la historia de la redención, y eso es muy útil cuando leemos las porciones que hemos tenido la posibilidad de ver hasta el día de hoy. Cómo el cumplimiento de la historia redentora va logrando esos hitos, quemando esos hitos, hasta llegar a la persona de Jesucristo, la revelación completa de las promesas que han sido establecidas puntualmente en la venida del Mesías,
y cómo el Mesías resucitado ahora otorga vida eterna a todos aquellos que creen en su nombre. El pecado de Israel obviamente brota a la vista, nos es manifiesto, pero no solamente el pecado de Israel, sino que también la realidad de nuestro propio corazón. Esto no deja de hacernos, o no nos deja la posibilidad, de ver, observar cuál es la correcta temperatura espiritual que nosotros podemos tener. O somos resistentes al mensaje, o estamos constantemente luchando contra los designios de Dios, contra los propósitos de Dios, o efectivamente nos estamos entregando a Él en servicio, en amor, en dedicación. Terminamos la semana pasada con la alusión de esa degradación absoluta de los padres de la nación judía que obviamente rechazaron las palabras de vida entregadas por Moisés. No hablamos solamente del testimonio, de las tablas de la ley, sino que las palabras que obviamente podían traer vida al pueblo si cada uno de ellos se proponía a ponerlas por obra. Estaban siendo entregadas por Moisés, pero eran palabras de Dios. Dios había encomendado a Moisés que así lo hiciera, pero el pueblo voluntariamente rechazó la idea de tener a un líder como él, pero no solamente rechazaron al líder, sino que también al que estaba proporcionando el mensaje necesario. Por eso que el versículo 39 nos recuerda ahí en el capítulo 7 del libro de Hechos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Pudimos desarrollar un poco esta idea, este concepto de cómo siempre Dios está mirando el corazón de las personas, más allá de los rituales externos, más allá de la obediencia externa, siempre hay una realidad que está oculta a nuestra vista, está oculta a lo que es aparente, pero Dios no puede ser burlado, Dios mira los corazones, y el veredicto hacia la nación de Israel fue claro. Ellos en su corazón se habían vuelto a Egipto. Después en el versículo 41, para agravar un poco la situación, ¿cierto? Dice que entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. La decadencia espiritual de Israel es tal que ya comienza con una elaboración, con una fabricación de ídolos para poder efectuar una adoración que obviamente es falsa. Y esa es la lamentable consecuencia del rechazo básico, elemental y todo suficiente para degradar la condición humana hacia una adoración falsa. Muchos dicen ciertamente y con justa razón de que Satanás se esconde en la religión falsa. Y mientras podamos permanecer ahí sin un claro concepto de su verdad, de lo que Él ha prescrito, de lo que Él nos ha demandado, podemos seguir ahí hasta el día que muramos, podemos estar ahí engañados, pero bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha permitido renacer a una esperanza viva y en el cual hemos podido, por la gracia de Él, ver la luz. Y así es como llegamos al versículo, les digo de inmediato, al versículo 42 del capítulo 7 del libro de Hechos, y ahí ya podemos ver, ya podemos empezar a observar lo que significa la transición de lo que ha sido la lógica del argumento de Moisés, de cómo él se erigió como un líder, pero eventualmente y claramente fue rechazado por la nación, a una degradación aún mayor en la adoración de su pueblo. Si me acompañan allí, desde el versículo 42, leeremos hasta el 60, pasando por obviamente el 55, ya en la última parte del discurso de nuestro hermano Esteban. Leemos en el nombre del Señor. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán.
figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, te agradecemos tanto por la posibilidad que nos das de poder llegar a esta instancia del discurso de Esteban, con el desafío, Señor, en mente de que son tantas las cosas que se han dicho, que se han expuesto a través de estos textos, que no queda, Señor, otra opción, Señor, que rendirnos ante su verdad, ante su palabra, y rogar, Dios, que nos hables por medio de ella, que podamos ser desafiados, animados, exhortados, y, Señor, lo que sea necesario, Señor, de corregir en nuestra vida, Señor, que usted sea propicio para con nosotros. Le rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegamos a la parte final de nuestro discurso y obviamente lo que vemos en primera medida es la consecuencia de lo que logramos ver la semana pasada. Dice allí el versículo 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Esto nos lleva a pensar en un primer encabezado de esta sección de que Dios entrega a su pueblo a una adoración falsa. Dios entrega a su pueblo a una adoración falsa. Una vez que el pueblo de Israel ha resuelto en su corazón no seguir a Dios, el no obedecer su palabra, el no seguir sus mandamientos, Dios se ve resuelto, totalmente resuelto, en dejar que el corazón de los israelitas hiciera lo que ellos estimaban necesario y pertinente para sus propias vidas. Hicimos mención un poco a lo que también describe Romanos 1 en cuanto a la condición del hombre de forma genérica a todos los hombres, pero es el mismo patrón, es el mismo carácter de Dios siendo manifestado también en la realidad del pueblo de Israel. Si me acompañan a Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Romanos 1, de los versículos 21 al 25, dice la palabra del Señor:
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo está señalando lo proclive que es el hombre en su condición caída, en orientar su adoración a lo que es falso o a lo que obviamente no es Dios, a lo que no corresponde en los términos que Dios ha establecido, una adoración totalmente corrupta, orientada hacia la creación por sobre el Creador. La ceguera espiritual lleva a realizar y desarrollar en un tiempo determinado y en un tiempo cierto de decadencia continua una adoración que no le agrada a Dios y que es totalmente fuera de la prescripción que Él ha entregado. Y curiosamente esto se constituye en un juicio. Pareciera que Dios, al dejar que su pueblo dejara hacer lo que le era necesario a su parecer realizar, se constituye en un juicio devastador, terrible. Y aquí aparecen palabras que son un poco confusas o pueden ser un poco habituales en nuestro lenguaje habitual. Se habla de culto al ejército del cielo. Aquí entramos ya a una terminología eminentemente del Antiguo Testamento. El culto que ellos estaban realizando era al ejército del cielo y comúnmente nosotros consideramos la palabra ejército como esa composición militar, ¿cierto?, de personas que están preparadas para una batalla o son parte de un regimiento o un escuadrón. Pero el ejército del cielo, como está descrito aquí en el discurso de Esteban, no es muy distinto a lo que el Antiguo Testamento refiere respecto de todo lo que ha llenado la creación, Dios mismo. Si no, me acompañan al libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 1, nos ayuda a comprender un poco esta realidad. Dice la palabra del Señor en Génesis 2, versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esto quiere decir que todo lo que creó Dios, los cielos y la tierra, fue llenado de alguna u otra manera con cosas, con personas. El cielo fue llenado con estrellas, la tierra fue llenada con aves, con animales, y en buena medida podemos comprender o tener luz respecto de lo que se les está diciendo al pueblo de Israel, es que ellos adoraron al ejército del cielo, adoraron las estrellas, los astros que estaban allí circundando en el universo. Amós capítulo 5, versículo 25 al 27 es lo que está citando precisamente Esteban. Allí en Amós capítulo 5, de los versículos 25 al 27, la palabra del Señor dice: ¿me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Está citando prácticamente lo mismo que ha dicho el profeta Amós. La única gran diferencia es que Esteban está citando la Septuaginta de manera muy precisa, de manera muy locuaz. Y aquí estamos hablando del texto del Antiguo Testamento, en el capítulo 5, versículos 25 al 27. ¿Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Cuyum, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues traspasar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Él, siendo el Dios de los ejércitos, les está recriminando sin duda de que ellos estaban adorando ahora al ejército del cielo. Y curiosamente Amós, con una diferencia aproximadamente de 600 años, desde los eventos que tienen lugar en la nación de Israel en los tiempos de Moisés, recurre al pecado de Israel que fue cometido en aquel entonces. ¿Por qué?
¿Por qué razón Amós haría algo así? Porque obviamente está inspirado por el Espíritu de Dios, pero también es recurrente en describir que el pecado de Israel siempre fue el mismo, siempre fue de continuo el mismo pecado. Traspasar o saltar la cerca hacia una adoración que no le agrada a Dios y por sobre todas las cosas adorar lo que no era propio, lo que no era Dios. Siempre fue notorio que Israel tenía un serio problema con la adoración falsa y la inclinación notoria hacia, en este caso particular, los astros, como vemos en la segunda parte de esta exhortación, allí en el versículo 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, dice Esteban, figuras que os hicisteis para adorarlas. Cuando hablamos específicamente de Moloc y Renfán, hablamos de un paralelismo, estamos hablando de la misma deidad o deidad falsa, como usted quiera llamarle, que a través de esta observación que hace Esteban citando a Amós, estamos hablando específicamente del planeta como hoy día lo conoceríamos como Saturno. Es el planeta en el cual ellos estaban volcando su adoración. Y es importante comprender estos detalles y uno dirá, bueno, no es necesario comprender específicamente en qué manera esto afecta a nuestra teología, ¿cierto? Pero es importante la inclinación que tiene el corazón del hombre en aquello que le maravilla de manera muy natural a inclinar su corazón para la adoración. Y eso también fue propio en el pueblo de Israel. Esto trajo de por sí una consecuencia grave. Allí en el final del versículo 43 dice, os transportaré pues más allá de Babilonia, dice Esteban. Obviamente lo que cita de Amós se habla de Damasco, se habla que Damasco sería el lugar en el cual ellos serían transportados, pero Esteban está dando mayor luz respecto del cautiverio que tendría como resultado el pecado del pueblo de Israel. Ellos no solamente serían transportados a Damasco, sino que también serían llevados cautivos a Babilonia, a una terrible deportación, lo que tendría como consecuencia años y años de exilio. La triste historia idolátrica de Israel termina con este cautiverio. Más allá de las fronteras de Damasco, no es solamente una precisión antojadiza que quiere hacer Esteban. La profecía de Amós apuntaba a aquellos que estaban en aquel tiempo escuchando al profeta, pero Esteban entrega mayor luz de que esa realidad fue mucho más terrible y mucho más notoria de lo que los contemporáneos de Amós pudieron observar al momento de escuchar esta profecía. Pero más allá de todo esto, vemos el ciclo interminable de pecado de la nación de Israel. La inclinación a la adoración falsa, la inclinación a hacer lo impropio y a invertir los roles de manera tan drástica, tan trágica ante el Dios que a ellos mismos les había sido revelado. Ahora, pasando de lo que significa esta expresión de decadencia de la nación de Israel, lo que pasa a hacer Esteban ahora es entregar una descripción de lo que fue la entrega específica, primeramente del tabernáculo y del templo para la nación de Israel. Allí desde los versículos 44 al 50, dice la palabra del Señor, tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio. Se está pasando ahora desde la adoración idolátrica, desde la adoración falsa, a lo que Dios en su gracia y en su soberanía hizo posible para la nación de Israel a través del tabernáculo del testimonio. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo de testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Esteban dirige su mirada ahora a aquello que Dios hizo posible para la nación a pesar de su idolatría, a pesar de su obstinación por casi 40 años.
divagando en el desierto, adorando falsamente, en manera paralela esa realidad de seguir el tabernáculo, pero a su vez adorando a todas las deidades paganas que circundaban en aquel entonces. Ahora Esteban le pide al Sanedrín que mire y observe la realidad del tabernáculo y lo que sería consecuentemente el templo erigido para la gloria del Señor. Y aquí es donde juega un rol importantísimo el argumento de Esteban, ya que sabemos por la acusación que recaía sobre él, se le inculpaba de manera tanto directa como indirecta en que Jesús era el potencial culpable de la destrucción del templo. Sabemos por la historia, por la cronología, de que aún no tenemos la destrucción del templo, porque esto fue en el año 70 después de Cristo, pero ya estaban empezando a asustarse de alguna u otra forma el Sanedrín ante la realidad de que había una amenaza creciente por la destrucción del templo donde estaban el Sanedrín mismo, la Corte Suprema de la nación de Israel. Hechos 6:14 lo refuerza esto cuando dice: pues hemos oído decir que Jesús Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Había una amenaza que ellos no comprendían. Sabemos por el testimonio de las Escrituras que cuando Jesús hablaba de la destrucción del templo, hablaba de la destrucción de su propio cuerpo y de cómo Él lo restituiría y cómo Él lo volvería a construir en 3 días. Pero ciertamente los fariseos decidieron tomar el lado malo de las frases del Señor Jesús. Siguiendo el argumento de Esteban, ahí en el versículo 44 dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. A pesar de la persistente desobediencia de los israelitas, Dios proveyó su presencia para con su pueblo. No se negó a sí mismo, haciendo firme y patente y latente las promesas que había hecho a Abraham, asimismo a los patriarcas, asimismo a Moisés, a pesar de que en reiteradas ocasiones Dios se había propuesto destruir a Israel, pero por la intercesión de Moisés, Dios decidió perdonar al pueblo. Dice el versículo 45 del capítulo 7, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. El tabernáculo, como muchos de nosotros sabemos, que fue entregado por Dios en el diseño a Moisés, fue transportado permanentemente durante los más de 35 años desde que fue erigido el tabernáculo. Posterior a eso, en la época de los reyes, también tuvo una presencia permanente dentro de la dinámica del pueblo. Aún no era construido el templo, pero ahí estaba el tabernáculo, ahí estaba el símbolo de la presencia de Dios que acompañaba permanentemente al pueblo. Era un símbolo de la garantía que Dios había prometido estar con Israel de manera permanente. Y ojo, todavía no hay templo. Todavía no se ha erigido aquella construcción en la cual obviamente los judíos se están sintiendo tan atacados y amordazados por Esteban. Sabemos por el relato bíblico que no es sino hasta Salomón que es levantado el templo. Sabemos por las Escrituras, allí en el versículo 46 del mismo capítulo, que éste halló gracia delante de Dios. ¿Quién? David. Y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. También sabemos que no es David el que obviamente tenía todo el deseo de ejecutar esta obra y no pudo, sino que fue Salomón su hijo. Y una pregunta curiosa que nos tenemos que hacer es que nunca Dios pidió un templo. ¿Dios le pidió un templo a David o a alguno de sus reyes? ¿No? El concepto de templo no aparece sino hasta que David lo esboza, lo plantea, lo plasma, y él le pide a Dios que le dé la posibilidad de construir un templo. Pero sabemos que la realidad del rey David, su historia,
su historia de pecado, de guerra, le hizo imposible construir el templo. Si me acompañan a Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 8 al 9. Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 8 al 9, podemos ver esto con mayor detalle. David se ha propuesto construir el templo. David se ha propuesto de tener toda la fuerza y el ánimo suficiente para poder llevar a cabo esa tarea, esa noble tarea. Mas la palabra del Señor dice así: Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz en todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Y si continuamos un poco más adelante hasta el capítulo 28, de ahí de Primera de Crónicas, en los versículos 2 y 3, si me acompañan, dice la palabra del Señor: Y levantándose el rey David puesto en pie, dijo: Oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Yo imagino un poco la sensación de David de tener toda la disposición de poder hacer algo para Dios, a pesar de que Dios, como hemos visto, no necesita de la ayuda de nadie para poder lograr sus propósitos. Él quería bendecir a Dios de alguna u otra manera, pero no iba a ser ese hombre el que construiría el templo, sino que sería su hijo. Tenía que ser un hombre de paz, un hombre que contribuyera a la paz de Israel. Y eso tiene mucho sentido cuando vemos a nuestro Señor Jesús volteando las mesas en el templo cuando ve que se había convertido su casa en una cueva de ladrones e indicando que su casa sería casa de oración. Una casa destinada para la paz, una casa destinada para que los pueblos se congregaran a adorar y a orar al Dios de los cielos. El alcance de Esteban es importantísimo, ya que la historia de edificación del templo no deja de ser importantísima para los fines que Esteban pretende dar a conocer. A pesar de que la idea del templo no es una idea emanada eminentemente por Dios, sino más bien de David, Dios le concede a David el privilegio de poder comenzar los preparativos de lo que sería este templo, este lugar. Y esto es importante porque la adoración estaba sujeta en ese contexto, en ese tiempo, a que todo circundara alrededor del templo en los tiempos de Esteban. El templo había tomado tanta preponderancia de que la exclusividad que Israel estaba, en la cual se estaba viendo apremiada, se dependía y sostenía en base al templo, a lo que sucediera alrededor de esas cuatro paredes. El templo se había convertido tan importante como Dios mismo. El templo se había configurado de tal manera que no existía ninguna otra realidad espiritual en detrás de las murallas del propio templo. Era la exclusividad que Israel estaba esbozando en su corazón, la que hacía difícil ver como algo sano la disposición del corazón que ellos tenían para con lo que ellos mismos habían dispuesto a construir y levantar para Dios. No podemos decir de que ellos cayeron en una idolatría del templo, así propiamente tal, pero sí podemos decir que se desenfocaron súbitamente, de manera muy clara, respecto del énfasis que debía tener el templo en la dinámica y la lógica espiritual de la nación de Israel. Tanto así que cita Isaías 66:1 Esteban en lo que significaba la apreciación del templo. Ahí en el versículo 48 del capítulo 7, de hecho, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta,
El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Es una pregunta necesaria. ¿Qué casa me edificaréis? Una pregunta retórica que tiene una respuesta clara. ¿Qué casa me edificaréis? Ninguna. Es imposible. ¿Por qué? Porque el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿De qué forma pudiese el hombre servir a Dios? ¿De qué forma pudiese el hombre hacer sentir más cómodo a Dios si Él es dueño de los cielos y la tierra? Israel se había equivocado en el énfasis que le dio al templo, ya sea desde el comienzo de su construcción hasta que ya es construido el segundo templo, en el cual estamos viendo la defensa de Esteban. Mis hermanos, a estas alturas, la audiencia que está escuchando esto de parte de Esteban está siendo confrontado con la realidad de que ellos mismos están viviendo en un sistema que ya está caído, está caduco. Sabemos que el templo de Salomón, que fue construido en el 587 a.C. aproximadamente, también sufrió las penurias de la idolatría por parte de Israel. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículos 15 al 19, yo lo leo para ustedes. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículos 15 al 19. Dice la palabra del Señor: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaron sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, dice allí al final, y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Nuevamente, a pesar de lo que significaba una muy buena idea en construir una casa para Dios, construir un templo para Dios, estaba sujeto de igual forma, de igual manera, al juicio que Dios estaba trayendo sobre la nación. Eso no los hacía más fuertes, más poderosos. Lo que Dios sencillamente estaba demandando era obediencia a su palabra, era que escucharan a sus profetas, era que entendieran el mandato que Dios les había dado de vivir vidas para Él, que obedecieran y siguieran sus caminos. Más allá de todo el sistema religioso que había sido levantado, más allá de todas las determinaciones que Dios había establecido para su pueblo, aquel sistema de sacrificios, Dios estaba por sobre todas esas cosas encaminándolos a que obedecieran su palabra. Así es como aún un templo tan maravilloso como el de Salomón es destruido, es caído abajo. Después tenemos ahí por el 516 a.C. una reconstrucción del templo en los tiempos de Zorobabel. Y curiosamente, este templo de Zorobabel termina de ser construido en los tiempos en los cuales podríamos decir el tiempo contemporáneo a los tiempos bíblicos del Señor Jesús, con Herodes, un no judío, alguien que obviamente no creía en el Dios de Israel. Pero motivo de estas alianzas políticas, estratégicas, se logra levantar el templo de Herodes, inclusive se lleva su apellido como templo de Herodes, y es allí donde se desarrolla esta embestida en contra de Esteban, en contra de la iglesia. Y es curioso que este templo también es destruido en el año 70 después de Cristo, producto también de la desobediencia y la necedad del pueblo, también a manera de juicio.
Esteban conoce plenamente la realidad del templo, la está describiendo, a pesar de que no hay detalles propios, porque el Sanedrín conoce cada uno de esos detalles. Ha servido para ilustrar un poco cada uno de estos puntos, lo que yo he dicho tras bambalinas, pero Esteban está siendo claro hacia su audiencia, que es el Sanedrín. Ellos saben perfectamente esta historia y cómo la dinámica de la vida de Israel, su vida religiosa, se ha visto afectada por esta dinámica del templo, esa exclusividad innecesaria que revestía sobre ellos como autoridades religiosas y espirituales. Esteban en este caso no es culpable de blasfemar contra el templo. Ellos sí lo eran. Y aquí empezamos a ver que el argumento se empieza a dar vuelta. Empezamos con el Sanedrín inculpando a Esteban, pero vamos a ver cómo eso se transforma en Esteban inculpando al Sanedrín de las peores calamidades y de los peores pecados. Esteban no era culpable de blasfemar el templo. Ellos sí lo eran. Ellos sí lo eran. ¿Por qué? Por confinar a Dios a esas 4 paredes del templo. Este era el símbolo de la presencia de Dios, pero no era la prisión de la presencia de Él. Ellos habían reducido el glorioso Dios de las Escrituras, el Dios Trino, a una presencia en un tabernáculo, cuando era mucho más que eso, cuando era mucho más que eso. Y se enorgullecieron. Pensaron que eran mejores que los demás, pensaron que ellos podían ser los exclusivos, pero cuando vieron que la iglesia comenzó a desafiar esa realidad producto de la obra de Cristo para no solamente con Jerusalén, sino con todos los contornos de la tierra, eso empezó a doler. Eso empezó a doler. Y así es como llegamos a el veredicto del Sanedrín. De ahí, desde el versículo 51 al 60, tenemos la porción más dura de lo que significa este alegato, donde ya no hay manera de pensar de que está haciendo suposiciones Esteban, sino que ahora empieza un ataque directo hacia sus personas, pero siempre con la verdad de Dios por delante. Dice ahí en el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Primero se hace una declaración fuerte, dura, que da a entrever una dureza manifiesta en el corazón del Sanedrín. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Esteban trae de vuelta a sus acusadores a la realidad de que el pueblo de Dios ha sido un pueblo destacado por su rebeldía, obstinación y abierta desobediencia. Esto no es algo que Esteban esté haciendo por primera vez en las Escrituras, ocupando términos como duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Es un tono un poco sarcástico, valga la pena decirlo, pero lo que está haciendo Esteban es hacer lo mismo que ha dicho Deuteronomio 10:16, cuando el Señor mismo le dice a la nación, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquella lógica de endurecer la cerviz es sencillamente un animal que no deja que se le ponga el yugo para que pueda ser trasladado y transportado hacia la labor que tiene que realizar, sino que se ha convertido en un animal inútil, en un animal que desobedece las instrucciones que su amo le está entregando. Le dice el Señor a su pueblo, circuncidad pues el prepucio de el corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, les dice Esteban, y la insistencia también en desechar permanentemente los propósitos y designios de Dios se ha visto de manera latente, expresa, no solamente en esta parte del discurso, sino que también en lo que significó la disposición por parte de Dios
para con Moisés en entregar sus mandamientos, sus estatutos, las ordenanzas de cómo él debía ser adorado, de cómo debía ser obedecido. Esta realidad, esta desobediencia, esta obstinación, esta manera tan dura de ser del pueblo de Israel, terminó con el rechazo final hacia Cristo, hacia su Mesías. Ahora podemos decir que la operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era cualitativamente distinta, era diferente, pero no por eso las personas estaban incapacitadas para creer, incapacitadas para poder obrar en fe hacia el Dios de las Escrituras. Ellos rechazaron permanentemente a Dios y estaban manifestando ya su rechazo pleno hacia el Mesías. No bastaba simplemente con crucificar al Señor de gloria, sino que ahora iban tras sus seguidores. Y Esteban continúa allí diciendo: y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Esto es algo que no solamente lo hace Esteban. El Señor Jesús mismo, allí en Lucas capítulo 11, versículos 47 al 54, hace ver de la nación cuando les dice, allí en Lucas capítulo 11, versículos 47 al 54, «Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraréis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Era claro, era evidente que el Señor mismo tenía una agenda muy clara hacia los religiosos de la época. Era muy clara esa agenda, pero no era más que dar a exponer la verdad de que había una adoración corrupta, había una adoración falsa y había que hacerse cargo de buena vez de esa realidad. Aquí la acusación se invierte, lo que yo les decía en algún momento, cuando dice allí en el versículo 53 del capítulo 7, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahora la acusación es directa. Ustedes son los que han recibido la ley por disposición de ángeles. Ustedes son los que no están guardando la ley. Esteban está dando conclusión a su defensa, desnudando el corazón de sus acusadores, entregando una correcta disposición al corazón que ellos tienen. Hubiera sido suficiente con llegar al versículo 50 y a lo mejor el Sanedrín hubiese estado tranquilo. Pero ya cuando entramos al versículo 51, empezamos a ver que no le quedan muchas alternativas a Esteban para atenuar cualquier indicio de ira o cualquier indicio de venganza de parte de sus acusadores. Él da conclusión a su defensa y decide continuar con las palabras que finalmente van a gatillar su ejecución. Al parecer los papeles se ven súbitamente cambiados en lo que significa las acusaciones cruzadas, ya que pareciera que terminamos no con Esteban como el acusado, sino que en la sabiduría de Dios y en la gracia de Dios es Esteban el que se convierte en juez del Sanedrín. Es él
el que termina exponiendo el pecado de aquella corte suprema, de aquel cuerpo de religiosos que pensaba que lo estaban haciendo de maravilla. Los que han quebrantado la ley han sido ellos en su obstinación, no Esteban. Él ha sido correcto, locuaz, persistente, preciso en sus argumentos y solamente está dando a conocer que los tiempos se han cumplido, que la salvación es del Señor y que es propicio que ellos, así como perseguidores de Cristo, se arrepientan y vengan al Mesías. Ahora, ¿esto qué nos puede ayudar a nosotros como creyentes, hermanos? Vemos sin duda la fidelidad de Dios en medio de la prueba. Esteban dice allí en el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban se encuentra absorto, completamente convencido de que es Dios el que lo está acompañando en esta misión. Parece que vemos a un Esteban sereno, calmado, a pesar de lo fuerte que ha sido en sus últimos dichos, lo vemos confiando plenamente en su Salvador. Ha sido suficiente el depositar su confianza en Él, la sustancia y contenido de su fe está centrada en Cristo y ha sido suficiente para poder defender su causa ante sus acusadores. Lo vemos sereno, lo vemos calmado, pero percibe él claramente la intención de sus acusadores. No estamos hablando de alguien que va a recibir por sorpresa lo que el Sanedrín dispondrá a hacer en los próximos versículos. Están allí parados el Sanedrín como una muralla de contención que lentamente pareciera ser que va a ser removida. La ira de sus acusadores está siendo contenida como una jauría que está pronto a devorar su presa. Pero Esteban, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué consuelo, hermanos. Qué consuelo, hermanos. Saber que nuestro hermano que ha sembrado con su vida lo que sería el futuro de la iglesia de Jerusalén fue confortado de esta forma, fue sostenido de esta forma. Sabemos por cómo comienza el relato que él partió con una cara de ángel. Había ahí algo sobrenatural que estaba sucediendo y sin duda era Dios obrando en medio de la prueba, sosteniendo a Esteban. Pero su fidelidad tuvo un resultado. Su fidelidad fue tener una vista panorámica del cielo, tener una vista, un gusto previo a lo que sería su ejecución y ver la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Esteban recibe consuelo, esperanza, al ver al Hijo de Dios sentado allí en gloria, de forma tal que puede seguir enfrentando lo que ha de continuar para su vida, aquello por lo cual él debía glorificar a Dios y servir a Dios. Él no se estaba quejando, él no estaba esperando que sus palabras tuvieran una consecuencia positiva en sus acusadores. Ciertamente él deseaba que a lo mejor se convirtieran, pero no estaba esperando menos que honrar y glorificar a Dios con cada uno de sus actos. Y si eso inclusive lo llevaba a la muerte, estaba dispuesto a hacerlo. La escena que ve Esteban es muy similar a lo que fue descrito por el Señor Jesús allí en Mateo 26, 64, cuando en la misma circunstancia él se ve expuesto ante el concilio. Allí en Mateo 26, versículo 64, Jesús le dice también a sus acusadores, Jesús les dijo, tú lo has dicho respecto
a la naturaleza y a la identidad de Cristo. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Sin duda Esteban tiene la misma visión, tiene la misma esperanza, tiene la misma antesala de lo que será el deleite eterno y dulce con su Salvador. Este es un bálsamo que demuestra que no hay razón para temer al hombre ni para verse amedrentado por una jauría de lobos que pretenden devorar su vida. Lo podrían callar, acusar injustamente, podrían abrirse las fauces del infierno y tratar de devorarle, pero él nunca podría separar la mirada de ese amor inquebrantable de Cristo, su Salvador. Lo que está recibiendo Esteban no es distinto de lo que se nos ha prometido a cada uno de nosotros como creyentes en torno a las pruebas, a lo que se espera también de parte nuestra, a lo que las Escrituras demandan de parte nuestra como una reacción propia a lo que significa la prueba o la persecución. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. El apóstol Pedro dice así: en lo cual vosotros os alegráis, ¿en qué? En la salvación tan hermosa que hemos recibido por parte de nuestro Señor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ciertamente Esteban tuvo la posibilidad de ver al Hijo de Dios, de verle. No hablamos de una visión, sino que el texto nos dice que él ve al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Nosotros, sin haberle visto, sin haber contemplado de esa manera al Señor de gloria, también podemos tener la certeza de que tendremos pruebas, pero que también esa fe nuestra en Él será probada para alabanza de la gloria de su nombre. Ahora eso nos lleva a una también inevitable consecuencia o observación. Es dónde está puesto nuestro verdadero temor. ¿Cómo tememos? ¿A quién tememos? Ciertamente Esteban no tenía razones para temer a aquellos que podían destruir su cuerpo. Más bien estaba convencido de que Dios era poderoso para guardarle, a pesar del poder incipiente que estaba tomando el Sanedrín sobre la iglesia en Jerusalén. Esteban sabía lo que habían hecho con Jesús, lo sabía perfectamente, lo habían crucificado, pero eso no amedrentó su valor, no temió a lo que el hombre le podía hacer. Él tenía la esperanza de esa unión perfecta e inquebrantable con Cristo. Él no buscaba verse favorecido o beneficiado de alguna manera temporal con el Sanedrín. Él buscaba sencillamente honrar al Señor. Como leímos en nuestra lectura devocional allí en Lucas capítulo 12, de los versículos 4 al 8, si bien la porción devocional fue un poco más larga, lo que dice allí del 4 al 8 es muy útil respecto al verdadero temor que debemos tener nosotros como creyentes. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pareciera que la escena
o lo que está describiendo el Señor Jesús es la escena calcada de lo que Esteban está viviendo. No tenemos razones para pensar de que hay una relación de causalidad entre este versículo y obviamente lo que está siendo descrito en la vida de Esteban. Pero vemos a un hombre plenamente confiado en Dios, que no ha tenido temor para confesar a Cristo delante de los hombres, manifestar su plena confianza en Él y asumir cualquiera sea la consecuencia. Y esto, hermanos, me lleva al último punto del verdadero ejemplo a seguir que tenemos en nuestro hermano Esteban. Entonces ellos, dice el versículo 57, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tenemos grandes detalles de esta última escena. Sin duda nos será muy útil el pensar en que cada uno de estos detalles son propios de lo que viene en la continuación del relato. Aparece un joven Saulo, un joven que obviamente de acuerdo al capítulo 8 está en total conformidad de lo que está sucediendo allí. Él está dando su venia, su beneplácito. Vamos a empezar a ver la semilla de la sangre de Esteban siendo el precursor del mayor movimiento evangelístico que tenemos en las Escrituras. Dice allí que los fariseos, que el Sanedrín se tapa los oídos en una actitud casi infantil. Ellos no quisieron seguir escuchando lo que tenía que decir Esteban y en una lo tiran hacia las afueras de la ciudad. Lo apedrean. Los testigos ponen sus ropas a los pies de este joven, que es Saulo de Tarso, apedrean a Esteban hasta su muerte, pero no sin antes mencionar algunas palabras. Esteban dejó ver claramente a sus acusadores que si bien eran sus compatriotas, eran dignos de toda la lástima necesaria, aún a pesar de aquella dureza del corazón que hay en ellos. Él no negó en contarse como uno de los suyos. ¿Es consciente él del pecado y del destino eterno que enfrentan sus adversarios? Él no tiene una palabra de venganza hacia ellos. Él no procura la muerte de sus acusadores. ¿Qué le queda a Esteban? ¿Qué le queda más allá de su discurso y de lo que él ya ha dicho y ha procurado defender ante el concilio? Solamente le queda imitar a su Señor, imitar a su buen Señor, llorar por sus transgresores en los mismos términos que el Señor Jesús hizo allí en la cruz. Y no solamente eso, también vemos que es una enseñanza básica del Nuevo Testamento. Allí en Mateo capítulo 5, de los versículos 38 al 45, el mismo Señor Jesús enseñó. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién dirige su oración? Esa dulce oración, a Jesús. Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿A quién dirige nuevamente su oración? A Jesús. No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La vida, defensa y fe de Esteban
nos debe resonar en nuestras mentes y corazones como una prueba fidedigna de la preservación del creyente a pesar de la tribulación, de la angustia, del dolor, en medio de cualquiera sea la prueba. Y finalizo con Colosenses capítulo 3, versículo 2 al 3, que es para muchos una descripción posterior en el Nuevo Testamento de lo que vivió Esteban. No quiero decirlo de manera dogmática, pero sí me parece con mucho sentido lo que allí dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Damos gloria a Dios por la vida de nuestro hermano y que ese ejemplo nos permita a nosotros también vivir para su gloria. Oramos. Señor, te agradecemos por el tiempo que nos has provisto de tu palabra, por poder terminar, Señor, estas 3 sesiones del discurso de Esteban, de vernos desafiados, Señor, con lo que ha significado su vida, su testimonio, su defensa, pero por sobre todas las cosas con el ejemplo de fe que nos ha sido dado, aquello que es digno de imitar, digno de ser preservado en nuestros corazones. Procura, Señor, que en las distintas áreas de nuestra vida en las cuales, Señor, tengamos que, Señor, ser solícitos a considerar tu verdad, a considerar tu palabra, Señor, ayúdenos. No solamente para los momentos de angustia o de defensa, como hemos visto, sino que también para cada una de las instancias de nuestra vida diaria. Tu palabra es necesaria y suficiente, y solamente por medio de ella, Señor, podemos crecer a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Le agradecemos, Dios, y seguimos glorificando su nombre, Señor, durante el resto de este servicio. En nombre de Jesús, amén.